Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a más un podcast Generaciones México y hoy traemos un tema aquí muy específico. Vamos a hablar un poquito sobre el proceso que nosotros, como todo cristiano, hijo de Dios, pasamos a lo largo de nuestra jornada como hijos de Dios. Entonces queda con nosotros hasta el final del video, creemos que va a ser de mucha bendición y ahorita vamos a más un podcast Generaciones México. Pues aquí estamos, pastores, mi esposa, para hablar de un asunto ahí. Buenas noches. Hola. Los procesos. Buenas noches a todos, qué bueno verles una vez más y que tengan la oportunidad de escuchar esta charla que es tan importante en nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes, como discípulos de Jesús. Y muy interesante lo que estamos aprendiendo a través de la palabra de Dios. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. En el horario que tú nos estés viendo, qué bueno es una vez más estar reunidos para hablar las cosas del Señor y para aprender un poquito más. Todos aprendemos, retroalimentamos y crecemos en el Señor. Y gracias por estos medios, gracias por la vida de fe de Ditza, porque pues podemos llegar a más personas y que la palabra more en abundancia en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Gracias, buenas noches. Amén. Muy bien, entonces la Biblia está repleta, ¿no?, de ejemplos ahí de hombres y mujeres de Dios que pasó su proceso, tuvo que pasar ahí. Y gracias a Dios que ahí están sus errores, ¿verdad? Porque si ninguno hubiera hecho cosas malas, para nosotros sería, ¿cómo vivimos ahorita? ¿No? Entonces, aquí traje muchos versículos aquí para hablar un poquito de los procesos. Tenemos varios hombres de Dios ahí para estarmos escudriñando ahí el proceso que cada uno pasó. Tenemos José, David, Jesús, Job, Moisés. ajá, y varios otros. Y también queremos hablar un poquito sobre la perseverancia, ¿no? Hay muchos versículos ahí y principios bíblicos sobre la perseverancia, ¿no?, que nosotros como cristianos tenemos que tener a lo largo de nuestra jornada hasta que Jesús venga por nosotros o hasta que uno deja este mundo, ¿verdad? Y la perseverancia es la clave para una vida estable con Jesús, no hay de otra. Tenemos que perseverar todo el tiempo, tenemos que estar ahí edificando nuestros oídos espirituales para se alimentar de la palabra, porque a veces pasamos todo el tiempo ahí en el día, a veces estamos viendo el Face, o a veces en el trabajo, o a veces en el Instagram, y tantas otras herramientas ahí, y a veces no oramos o no leemos la palabra. Entonces queremos que los podcasts, que los versículos que estamos subiendo ahí en la página de Generaciones México puedan nutrir nosotros espiritualmente. ¿Se acuerdan que la oración de Jesús es el pan nuestro de cada día? Y no está hablando solamente de un pan físico, sino también el pan espiritual. Necesitamos alimentar nuestro espíritu porque los días son difíciles. Y si queremos perseverar y tener éxito como hijos de Dios, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que dejar la palabra nos transformar y alcanzar el propósito. ¿Alguien quiere empezar aquí con un ejemplo? ¿Quién es su favorito? Bueno, antes vamos a ver un poquito sobre los procesos, porque tenemos que entender que todo tiene su tiempo y todo tiene su porqué. He oído muchos hermanos que dicen: yo quiero ser como tal evangelista o tal pastor, inclusive muchos que dicen: pastor, ore por mí para que lo que hay en usted esté sobre de mí. Y es bueno anhelar tener un ministerio, es bueno anhelar un obispado, pero todo tiene su proceso, como en todas las cosas. Un auto, cuando ya lo hemos terminado, pues es muy bonito.
pero tuvo que pasar por diversos procesos, tuvo que pasar días, muchos hombres trabajando, mujeres trabajando a través de una línea, colocando un tornillo aquí, un tornillo allá, un cable aquí, un cable allá, y son miles de cables, son miles de tornillos, y tú puedes ver los tornillos ahí, pero eso no es un auto. Pero finalmente, cuando ya todo se arma y todo pasa por diversos procesos, termina la producción o termina la construcción de un auto y queda muy bonito, pero tuvo toda una serie de procesos. En nuestras vidas también podemos anhelar, querer muchas cosas, pero todo tiene su propósito, todo tiene su tiempo y todo requiere esfuerzo, disciplina, perseverancia, continuar adelante cada día esperando en el Señor cosas nuevas para nosotros. Entonces, lo mismo si a ti alguna vez te han profetizado que vas a ser pastor, pues tienes que ponerte a estudiar, sí, algún día probablemente seas un pastor, seas un ministerio, pero tienes que estudiar, tienes que prepararte, el conocimiento, la experiencia no te va a llegar en un momento espiritualmente, sino que tienes que atravesar por procesos, tienes que ponerte a estudiar, tienes que ponerte a leer, tienes que prepararte para lo que el Señor quiere para ti, para tu vida, para tu ministerio. Entonces, cuando nos profetizan, cuando sabemos que tenemos un llamado hacia algo, debemos entender que no es algo que ya está realizado, sino que es el principio de algo precioso, grande, que viene de parte de Dios, pero que requiere de trabajo, de esfuerzo, de diligencia, como en todas las cosas. A veces pasar por días sin comer bien, desvelos, todo lo que se requiere para estar totalmente preparados. Entonces, los procesos no podemos obviarlos, porque si no, imagínate un carro donde le ponen unos tornillos y otros no, y sale a la calle, se desarma el auto porque le faltaron ciertos tornillos. Pues no. Así que en nuestras vidas también tenemos que pasar por ciertos procesos. Creo que la parte más difícil es el tiempo de espera. Creo que como personas, como hijos de Dios, todos tenemos promesas, todos tenemos profecías. Inclusive si tú sientes que a ti nunca te han profetizado, que nunca te han dado una palabra profética, hay muchas en la Biblia que todavía se tienen que cumplir, que todavía no han llegado el tiempo de cumplimiento. Entonces yo te invito inclusive a conocerlas en su palabra, porque hay profecías muy buenas para todos los que recibieron a Jesús. Pero creo que el tiempo de espera es un reto que nos va a decir que nuestra actitud va a determinar el resultado de si alcanzamos esa promesa o no la alcanzamos. Se me viene mucho la vida de Noé, porque a mí todavía me impacta mucho que lo que Dios le pidió era algo muy loco. Literalmente Noé, ¿cuántos años había pasado que no había llovido? O sea, yo lo pongo a nuestra temporada hoy, y si yo veo que lleva años sin llover, ¿yo cómo voy a creer que va a haber un diluvio y que yo voy a necesitar una arca? O sea, y no estamos hablando de un barco chiquito, estamos hablando de que construyó una cosa gigante, que yo creo que ponía tabla tras tabla, y su mente era como de, ¿qué estoy haciendo? Porque eran pasos chiquitos. O sea, en ese entonces no había los tractores, ni las herramientas, ni la tecnología para hacer algo rápido de construcción. Y todos los años que tuvo que esperar para poder ver que iba a haber un diluvio, creo que ahí es una temporada muy difícil, muy fuerte, pero ahí es donde se determina, nuestra respuesta va a determinar si vamos a ver el cumplimiento, la promesa o la profecía. ¿O qué piensas tú, Ma?
Recapitulando un poquito acerca de los procesos, yo he aprendido que hay una obra que desde el momento en que el Señor nos eligió, que Él está desarrollando en cada uno de nosotros. Y desde mi perspectiva y lo que Dios me ha mostrado, lo primero y lo principal que Dios quiere hacer en cada uno de sus hijos, en sus escogidos, es formar el carácter de Cristo. Que dice Romanos 8, 28 y 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito principal del Señor no es solamente darnos un ministerio, sino es que seamos transformados a la misma imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por lo tanto, todas las cosas que sucedan en nuestras vidas van a ser parte de ese proceso y nos van a ayudar para nuestro bien. Y esto es algo individual, esto es algo personal. Y dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, desde el momento en que nosotros venimos a la presencia del Señor, es donde empieza nuestro proceso. Esas maneras que Dios va a utilizar, esas circunstancias, esas crisis. Obviamente dentro del proceso vamos a vivir pruebas en nuestra fe y la naturaleza nos enseña de muchas formas cómo se vive un proceso. Y recuerdo, y a mí me gusta mucho entender cómo el orfebre, cuando trabaja con el oro o con la plata, y esto viene en el primer capítulo de la carta de Primera de Pedro, pero también en Malaquías, en el capítulo 3 habla de la plata indistintamente y habla del oro. Pero entendemos naturalmente cómo estos metales que son obtenidos de manera con las minas, tienen que ser sometidos a fuego y por periodos prolongados, y el orfebre sabe que tiene que llegar a un punto en donde las impurezas, es decir, todas aquellas cosas que le quitan lo genuino, tienen que ser quitadas, tienen que ser separadas para que quede todo lo que es puro y lo que realmente es de valor. Y yo creo que en nuestras vidas las pruebas son como ese fuego dentro del proceso que nos van a ayudar a purificarnos, nos van a ayudar a limpiarnos, a quitar todas esas impurezas para que quede lo verdadero, para que quede lo de más valor, para que quede lo genuino. Y bueno, dentro de los hombres de Dios, así como hablaba Ditza acerca de Noé, también podemos recordar a Moisés, y creo que mi esposo puede platicar de Moisés, porque es impresionante la vida de este hombre, que fue un gran varón de Dios, fue un hombre que dejó un legado, un hombre con una gran responsabilidad, pero el conocer su vida, él vivió muchas cosas. Sí, Moisés tuvo que pasar por su desierto, tuvo que ser preparado por el Señor, y todo lo que él tenía en su corazón tuvo que ser examinado, y todo aquello que estorbaba tuvo que ser quitado de su mente y de su corazón para que él estuviera totalmente preparado. Y pues cuando leemos la Biblia y leemos en pequeños párrafos y se nos hace así como que, ay, fue algo rápido, ¿no? Pero cuando la Biblia habla, por ejemplo, de 40 años, pues puede venir en un párrafo, en unas cuantas palabras,
pero 40 años es algo increíble, ¿no? 40 años para ser transformado, para ser cambiado. Claro que en aquel entonces pues la vida del hombre era mucho mayor que la actual, pero aún así estar 40 años en un proceso, yo creo que desesperaría a cualquiera. Yo soy a veces muy desesperado por mi temperamento. A veces quiero las cosas rápidas y pensar semanas, pero pensar meses, ahora pensar años, No, qué difícil. pensar décadas, como que dices, ah, caray. Y los años se pasan. Wow. Pues sí, pero mientras tanto ya viviste muchas cosas, pero finalmente es parte de un cambio en nuestras vidas y todos tenemos que pasar por esos procesos. Wow. Nosotros como matrimonio, como pastores, pasamos por procesos también en los cuales en su momento fueron fuertes, fueron difíciles, pero finalmente trajeron sabiduría, trajeron vida a nuestras vidas, y viéndolo retrospectivamente, y pues dice uno, vale la pena pasar por diversas circunstancias porque somos transformados, somos cambiados, y cosas que hoy vivimos, pues hace 30 años no las hubiéramos podido soportar, no las hubiéramos aguantar, no hubiéramos sabido qué hacer, no hubiéramos sabido cómo responder, porque no estábamos preparados. Sí. Pero el Señor nos mete a esa maquinita de la transformación y nos enseña, y a través del Espíritu Santo somos moldeados. Podemos leer muchas cosas, podemos leer muchos libros, Solo conocimiento. pero siempre eso finalmente Sí. es conocimiento, pero no es hasta que lo vives, cuando es Experimentas. transformado, cuando lo experimentas. Por ejemplo, en la medicina, 5 años estudiando, y aprendimos muchas cosas durante 5 años de estudiar, y ahora sí que día y noche y día, estudiar, pero cuando ya estamos en nuestro año de internado y estamos en el hospital y estamos experimentando lo que estamos viviendo, y que ahí ya no estás con un libro, ahí estás ya con un paciente, con una persona, ya es totalmente diferente. Y lo que aprendes en ese año de internado es tan grande, tan fenomenal, que sales ahora con conocimiento y sales también con práctica, con experiencia, y eso es lo que te forja como un buen médico. Dentro del servicio a Dios, pues es algo similar, ¿no? Pasamos por un tiempo de estudiar, pero también pasamos por un tiempo de experimentar. Y por eso Pablo decía, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero realmente se refiere a que Pablo podía vivir con mucha riqueza o podía vivir con poca riqueza, con poco dinero, con pocos recursos. Y por eso decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él experimentó el tener y el no tener. Entonces, a través de los procesos experimentamos lo que es tener y lo que no es tener. Y entonces valoras más lo que es tener, porque cuando lo tenemos todo, pues no apreciamos realmente lo que tenemos. Pero cuando pasamos por diversas circunstancias, es cuando decimos, ah, caray, no es lo mismo ser médico que ser paciente o enfermo, ¿verdad? Cuando uno está enfermito, pues ve las cosas diferentes. Como médicos, tal vez vemos las cosas desde otro punto de vista, pero cuando experimentamos la enfermedad, nos ayuda a entender y a comprender más a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que están en una sala de espera, que llegan ahí con su dolor, que llegan
y tal vez uno como médico no le rinde o no le da tanta importancia, pero ¿qué pasa cuando eres tú el que tiene el dolor, cuando eres tú el que tienes la fiebre? Entonces, ahí sí los minutos se nos hacen eternos, ¿verdad? Entonces, por eso aprendemos y entonces cambiamos y transformamos nuestra manera de ser. Y entonces, cuando tenemos un paciente, pues pensamos, le debe de estar doliendo. Entonces, me voy a apurar o voy a hacer lo que tengo que hacer para que la persona lo más pronto posible se le resuelva su problema o su situación. Pero eso solamente a través de los procesos. Y cuando entramos con el Señor, cuando llegamos con el Señor, Dios nos saca de la inmundicia, nos saca de nuestro egoísmo, nos saca de nuestro orgullo, pero no nos deja así, no nos deja llenos de orgullo, no nos deja llenos de egoísmo, ¿no? Sino que empieza una transformación y el Señor va eliminando de nuestro corazón todas esas imperfecciones. Creo que, de hecho, yo iba a comentar eso, estaba sintiendo muy fuerte ahorita decir esta frase, que Dios nos ama mucho y nos ama demasiado como para dejarnos igual, como para permitir que continuemos con esas cosas. En mi caso, contando y siendo muy honesta y abierta aquí en confianza, y creo que están aquí mis papás y mi esposo para confirmarlo. En mi caso el proceso fue de una manera diferente. Nunca me lo esperé que Dios pudiera hacer un proceso a través de darte algo. En el 2017 recuerdo muy fuerte esta visión cuando estábamos de novios, que yo estaba orando con el Señor y yo le preguntaba a Dios que cuándo nos íbamos a casar, que si ya había una fecha en su corazón, y recuerdo muy fuerte porque hasta lo dibujé, el 2018, no sé si te acuerdas, con la llama, era una llama de fuego muy fuerte, pero en ese entonces mi falta de revelación o mi poco conocimiento a esa edad, yo sentía, wow, es el fuego del Espíritu, pero solo lo veía como algo de avivamiento, como algo de que vamos a estar encendidos en el Espíritu, ¿no? Ya mucho tiempo después, unos 2 años después, el Señor me recuerda esta visión y me dice, sí era avivamiento, sí era que una llama, que son 2 llamas que se están juntando y va a crecer el fuego. Dice, pero lo que más era, Dios hablando conmigo, era que yo los estaba purificando. Y me dice, y específicamente a ti, Itza. Y me dice, y me empieza a decir el Señor, me dice, había muchas cosas que yo tenía que arrancar de ti. Y yo así de, ¿y no lo podías hacer antes de casarme? ¿Por qué tenía que ser ya con mi pobre esposo que tuvo que sufrir muchas cosas, no? Pero ustedes pueden ver, creo yo, una Ditza antes de casarse y una Ditza 4 años de casada, hoy para la gloria del Señor. Juntos, no sé cómo, pero gracias, Señor. Pero como dijiste, papá, había mucho egoísmo en mi corazón. Yo creo que si Dios me hubiera permitido continuar así, porque recuerdo que una de mis oraciones era mucho, Señor, transfórmame. Dicho sea de paso, Dios no está sordo. Cuando tú le pides al Señor que te transforme, mira, el Señor te agarra y te mete a un horno de fuego y te quema por completo. Y recordé en una de las grabaciones en mi journal, en el diario, que hubo una oración estando en Brasil cuando estaba soltera, que decía, Señor, tú transfórmame y quema todo, aunque me duela, no te detengas. Y hasta escribí una canción muy, que ahorita se me está viniendo, que el Señor el coro dice así, no me quiero salir del fuego hasta que termines tu obra en mí, no me saques del horno del fuego hasta que termines tu obra en mí. Entonces el Señor, a través de ese sufrimiento que pasé ese primer año de casados, ese 2018 creo que fue mi peor año de vida, no sé tú, amor, pero para mí fue el más difícil, fue sentí la prensa literalmente aplastándome físicamente, aplastándome con toda fuerza. Pero quiero decirte que si tú estás atravesando un proceso, puedo decir hoy
con todo mi corazón y con todo lo que Dios ha depositado en mi vida, es que el resultado no se compara. La gloria venidera no se compara a ese tiempo en el que estamos sufriendo, ese tiempo en el que nos sentimos solos, ese tiempo de prueba donde nuestra fe pareciera que de repente ya no hay, pareciera que no escuchamos nada. Y para mí, yo quería contar esto, creo que fue la temporada más difícil. No digo que ya estoy 100% terminada, me falta mucho, pero el año pasado, a finales de diciembre, el Señor me decía: Ditza, yo vengo por una novia madura. Y eso está escrito en Apocalipsis, ¿no? Eso es bíblico. El Señor, porque me dice, yo necesitaba destruir eso. El Señor hablándome, yo necesitaba destruir eso en tu vida, porque eran muchos berrinches, era todo a mi manera, quería hacer las cosas a mi manera, como yo quería, en mis tiempos, de como yo siento que es bueno o como yo siento que es correcto. Pero el Señor me decía, yo no vengo por una niña berrinchuda, yo no vengo por una niña egoísta, yo no vengo por una niña que quiere las cosas como ella quiere, controlar y manipular. Él me dijo muy fuerte, yo vengo por una novia madura. Y creo que eso que comentaba la pastora de los procesos es porque Dios quiere realmente formar el carácter de Cristo en nosotros y llevarnos a una madurez que va a ser necesaria para poder vivir gobernando con Cristo Jesús en la Nueva Jerusalén. Va a ser necesaria esa nueva madurez. ¿O tú qué piensas? ¿Cuál ha sido tu proceso más difícil, amor? Sí, estaba orando y cuando estaba escribiendo algunas cosas aquí para hablar, el Espíritu, yo tengo poquito tiempo en el cristianismo, como 10 años, pero he aprendido algo, que cuando Dios nos lleva a un proceso o a un desierto, es porque Él quiere que nosotros tengamos intimidad con Él, que aprendemos a Él. El pueblo de Israel, donde vio más milagros, fue en el desierto. En el desierto. Y yo me acuerdo de un pastor que una vez estaba diciendo que muchos quieren que Dios los libre de las cuevas de los leones, pero no quiere tener la intimidad que Daniel tenía de orar 3 veces en el día. Quieren esa disciplina. Ajá. Entonces, cuando los leones estaban ahí en la cueva, ellos encontraron un Daniel que tenía la intimidad con Dios, sí. ¿no? Entonces, los procesos podemos ver que también Dios quiere que nosotros aprendamos a ser fieles a Él en los procesos, Amén. porque Dios nos da un fardo mayor que podemos cargar, ¿no? Y hay una palabra aquí que está en 2 de Juan, el capítulo 1, el versículo 9, en Reina Valera, dice así, oye cómo es claro la palabra de Dios. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y el Hijo. Entonces, ¿qué Dios necesita de nosotros? Es que tengamos constancia, ¿no? En el Evangelio, como hemos dicho, ¿no? El Evangelio no es una carrera rápida de 10 minutitos termina, no, es una maratona. Y ahí no importa quién llega primero, importa que llegamos juntos, porque dice la Escritura, aquel que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, cuando Dios te está llevando para un desierto, para un proceso en su vida, no es porque Dios te quiere matar y te ver sufrir, le gusta Él que estés sufriendo. No, Él quiere que tú confíes en Él y ves sus milagros a través de lo que Él está haciendo en este proceso en su vida. Y me acuerdo mucho también un hermano que estaba compartiendo que el león entrenó a David al oso. El oso entrenó a David al gigante, y el gigante entrenó a David a Saúl, y Saúl entrenó a David al trono para estar ahí. Entonces David teve un proceso, porque ahí en las escrituras de 1 Samuel capítulo 17, el versículo 36 dice así:
fuese león, fuese oso, y tu servo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como un de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios vivente. O sea, David estaba ahí diciendo: Saúl, yo ya he enfrentado oso, ya he enfrentado león, ya he perseverado, Dios me dio victoria, y hoy Dios me dará este por tierra. Entonces los procesos que pasamos cada uno de nosotros en el desierto no es para matarnos, es para nos hacer aún más fuertes Transformar en las manos del Señor. Y yo sí quisiera hacer esta pregunta para las personas que a lo mejor estén atravesando un proceso ahora. ¿Qué actividades o disciplinas prácticas recomiendan a las personas que nos están viendo para poder perseverar? Algo práctico que pueda ayudarles a poder, ya sea soportar, aguantar firmes, permanecer firmes, perseverar. ¿Qué cosas pueden hacer las personas que a lo mejor están ahorita atravesando momentos difíciles en donde su fe está siendo estirada, pastora? Sí, pues yo estoy casi 2 años que pasamos como familia, aún como congregación, por un proceso de un cáncer, de una enfermedad que indudablemente no fue enviada por Dios. Fue parte de una genética en mi familia, pero que a mí me trajo a enseñar muchísimas cosas. Y algo que me ayudó en medio del dolor, en medio de la cirugía, en medio de las quimioterapias, fue adorar. Wow. La adoración se convirtió en mí como vencer todo el miedo, vencer lo que yo estaba sintiendo físicamente, experimentar la presencia de Dios de una manera muy especial, el saber que no estaba sola. Y en mí cobró vida muchas escrituras que a mí me gustaban. Por ejemplo, cuando habla: alma mía, bendice al Señor, alma, bendice al Señor, dice el Salmo 103. No te olvides. Porque dice: no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es el que saca del hoyo tu vida. Yo sabía que eso era transitorio, eso iba a pasar, y que una vez más Dios iba a mostrar su amor, un milagro más sobre mi vida, de los muchos que Dios ha hecho para mí, para nuestra familia, como esposos, como familia pastoral. Y hoy recuerdo eso, la adoración y el estar en intimidad con Dios, en oración, con un corazón humillado, con un corazón que estaba triste, angustiado, con momentos en donde hubo soledad, en donde hubo impotencia, donde no podía aún tener fuerzas, porque la quimioterapia te drena las fuerzas. Fueron momentos de mucha angustia, pero en medio de todo eso, la adoración, la intimidad con nuestro Padre y desde luego la palabra de Dios fueron cruciales en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Recordar sus promesas, hablarlas, confesarlas y ver el amor desde luego el amor de tu familia, de tu esposo, de la congregación. Tenemos que perseverar en nuestra fe, perseverar en reunirnos. Aunque no podía hacerlo, yo me conectaba a través de las redes. Eso me ayudó mucho, el que me enviaran mensajes. Y yo sé que en los momentos de tu crisis, en los momentos de tu pérdida, en los momentos de que te sientes tan sola, adora a Dios, adóralo. Adóralo, porque indudablemente es toda un encuentro, un descubrimiento en ese Dios que es real, que sí existe,
Ese Dios que te abraza, que te consuela, que te anima y que sus promesas verdaderamente son fieles Amén. y verdaderas. Así que, como mencionábamos, si tú estás pasando por estas crisis y no entiendes, solo adóralo y dale gracias. La gratitud en la adoración es algo poderoso, es algo que a Dios le agrada, es algo que hace que Él se incline a ti, te sostenga y te abrace. Y eso solo lo podemos experimentar en los momentos en donde más lo necesitamos. Y a Dios no se le olvida. Él es bueno, sumamente bueno y fiel. Bueno, en los primeros procesos, cuando llegamos a las plantas del Señor, y si tal vez tú estás iniciando como cristiano, como cristiana, pues en un inicio lo único que a veces nos sostiene es sino la fe y los testimonios de otras personas, ¿no? que edifican nuestra fe y nos ayudan a poder resistir los tiempos difíciles. Y cuando transcurre el tiempo y tú empiezas a ver la mano bondadosa del Señor y entender que Dios siempre tiene una puerta, una respuesta a tu problema, así sea un problema muy grande, así sea una situación muy, muy difícil, así parezca que es imposible una solución. Cuando tú ya empiezas a tener una experiencia de caminar con un Dios vivo, tú sabes que finalmente Dios va a traer una respuesta y que finalmente tú sabes que tú vas a tener victoria y vas a ser transformado. Vas a tener más autoridad espiritual, vas a tener más conocimiento, vas a tener más experiencia, vas a tener más intimidad con Dios. Entonces tú sabes que cuando viene una prueba, una situación difícil, eso finalmente va a traer una bendición a tu vida. Y aquí es cuando la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No que todas las cosas son buenas, pero sí todas las circunstancias nos ayudan a bien. Pero es a través de un encuentro con Dios, es a través de caminar con Dios, que tú sabes que lo que estás pasando te va a traer edificación a tu vida y vas a ser un mejor hombre, una mejor mujer para lo que Dios tenga preparado para ti. Así que ten fe, sigue adelante, camina y ten esa seguridad de que finalmente vas a hallar la luz. Y la palabra dice que cuando el día está más oscuro, es Que va a el amanecer ya está cercano. Amén. Y sí es cierto, cuando parece que todo ya está, de repente, en un momento, todo cambia. En un momento, Amén. todo cambia. Y eso solamente lo hace el poder de nuestro Padre. E os processos também sempre não são doloridos muitas vezes, pero al final sempre há uma bendição, não? Claro. Aqui em Gálatas, capítulo 6, el versículo 9, diz assim: Así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Y un gran ejemplo ahí que siempre preguntan, ¿no? ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Ya el diablo. No. En Mateus capítulo 4 dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús para ser tentado por el enemigo. Y ahí estuvo 40 días ahí, ¿no? En ayuno, en oración. Y según dice que después que él tuvo hambre, Salió. vino el enemigo, ¿verdad? Y ahí empezó con las concupiscencias de la carne. Mire, llevó el topo. O sea, el Espíritu Santo le llevó al desierto. Y el enemigo llevó a Jesús al topo del alto, de ahí del pináculo,
y dice, mira, todos estos reinos te doy. Entonces algo que tenemos que tener importante en el día de hoy es discernimiento espiritual. Amén. Por eso tenemos que tener un relacionamiento cercano con Dios. Solo venir a la iglesia no nos cambia. Tenemos que poner la palabra por obras, como dice en Santiago, no solamente oyentes, sino también practicantes de la palabra de Dios. Entonces eso nos va a hacer como que tengamos más intimidad con Dios y entendamos el proceso que el Espíritu Santo quiere que pasamos para que tengamos más autoridad, ¿no? Como un cristiano, como hijo de Dios. Yo estoy pasando ahora un proceso de sanidad. Y obviamente Dios ya me dijo que me va a sanar, ¿no? Pero recordemos que hay una parte que Dios hace y hay una parte que a nosotros nos corresponde hacer. Pero yo he tenido, no sé si, obviamente creo que a todos les ha pasado, ¿no? Algo muy fuerte, personalmente con lo que más he luchado es los pensamientos. La batalla que llevamos a cabo en nuestra mente nos puede tanto derribar, de tirar la toalla, de desistir, de querer irnos al extremo y no saber nada de Dios, como por lo contrario, ¿no? Si nos estamos alimentando de la palabra, nos impulsa, nos anima, vamos a sacar lo mejor en medio de este proceso. Pero se me venía esta escritura en Efesios 5:26, que es cuando el Espíritu Santo está hablando de la novia, de que la va a santificar, la va a purificar, y dice, para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. En esta temporada yo he tenido muchos ataques en mi mente, así literal, voces que me dicen, ¿para qué te sigues tomando el medicamento? ¿Para qué haces lo que los médicos te están diciendo? Ya, no te vas a sanar, así te vas a quedar con ese problema en el corazón, así te vas a quedar y vas a tener que depender de medicamentos y no va a pasar nada. Y de verdad estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo lo que obviamente los médicos me están recomendando y ya, ¿para qué? ¿No? Y es una lucha, yo creo que mujeres, no sé, los hombres, si luchan en su mente, no tengo la menor idea, pero sé que como mujer, las voces en la cabeza vienen como flechas con fuego y con fuerza a querer que dejemos de orar, y de repente esas voces de ¿para qué sigues orando? Si mira, Dios no te ha sanado, mira ya cuántos años llevas así con ese problema, y esas voces, ¿no? De ¿para qué vas a la iglesia? ¿O para qué lees la palabra? ¿Para qué estudias la Biblia? ¿No? Y quiero invitarte a que algo que en esta temporada, en estos meses me ha ayudado mucho, es literalmente filtrar esos pensamientos con su palabra. Tenemos una perrita que le compramos una fuente de agua, un bebedero, que mi papá dice, ¿por qué no me compraron uno a mí? ¿Verdad? Pero cuando lo lavo tengo que separar el filtro. Y el filtro es algo que se va cambiando, no es un filtro eterno, infelizmente. Pero me encanta la función de ese filtro. El filtro literalmente lo que hace es que toda la suciedad, sí, toda la tierra, toda la porquería que le hace mal a la perrita, se queda ahí para que ella pueda beber agua limpia. Entonces, mientras yo estaba limpiando el bebedero de Marvel y estaba, el Señor me dice, ¿ves ese filtro? Esa es mi palabra. Pero cuando tú no la lees, cuando tú no le estás dedicando tiempo, cuando tú pasas un día sin leer una escritura, tú diste puerta a una suciedad entrar, a una basurita que entrara. Tú permitiste que en el agua de hoy que está en tu cuerpo, porque recordemos que somos un cuerpo físicamente, anatómicamente es más agua, ¿verdad? O sea, eso nunca se me olvida. Pero hoy, si yo no leí, permití que mi agua se ensuciara con una basura. Porque en el día, ¿cuántos millones de pensamientos pasan en nuestra mente? Y si ninguno de ellos es poder y vida eterna, ¿quién va a ganar la batalla en ese día? La carne, esos ataques, esas voces mentirosas que vienen a desanimarnos. Entonces yo te animo que, además de lo que dijo la pastora, adorar, obviamente eso es precioso, adorar, el recordar, obviamente recordar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces estamos con el agua aquí ahogándonos y no podemos recordar lo que tal vez ahorita Dios no
no sé, no te ha traído tu marido, tu esposo, pero ¿qué otras cosas ya hizo? A lo mejor no tenías alimento y proveyó, a lo mejor te faltaba dinero y te multiplicó el dinero, a lo mejor, o sea, el recordar lo que Dios sí ha hecho también nos anima a decir, bueno, pero no estoy sola. Y yo creo, o yo siento muy fuerte compartir esto, que su palabra no solamente es un filtro, sino que es un escudo. Y de hecho hay escrituras que literalmente afirman esto, ¿no? O sea, puedo decir muchas, Santiago 1:21, que literal dice que tiene el poder para salvar tu alma. Juan 8:31, 2 Timoteo 3:16, esa la compartió nuestra pastora el domingo pasado, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Salmo 119, 105, Hebreos 4:12, hay muchísimas, ¿no? Pero quiero que te quedes con esto. Su palabra es un filtro, pero también es un escudo. Así que si tú estás teniendo voces en tu cabeza, si tú estás pasando por este tipo de ataques en la mente, en esa batalla de tus pensamientos, que te dicen deja de orar, que te dicen ya ríndete, que te dicen deja de ir a la iglesia, yo te invito a que agarres la Biblia y literalmente golpees esas flechas, esas mentiras, esas voces que vienen inclusive a robar nuestra fe, a robar nuestra esperanza, a robar o querer ahogar las semillas y las promesas, y tomes y creas que lo que aquí está escrito se va a cumplir. Se va a cumplir. Y que lo que aquí está escrito es poderoso para derribar todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de nuestro Dios. Amén. Amén, claro que sí. Creo que es algo muy importante. Y también tenemos que recordar que los principios de Dios son muy diferentes muchas veces en comparado con el sistema de este ciclo, ¿no? Porque de este mundo, ¿verdad? Porque el que ríe es que está alegre. Es mejor estar en un velorio do que celebrar una fiesta. Então, por isso tenemos que conocer cada vez más las Escrituras y dejar que ella críe raíces. Porque senão nós vamos dizer aqui a Santiago, Santiago, tu estás louco que está dizendo ahorita. Pero mira, en Santiago capítulo 1, el versículo 12 y 4 dice así: amados hermanos, cuando tenga que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo con un tiempo para alegrarse mucho. Amén. Dice, Amén. ¿cómo? Porque ustedes saben que siempre que ponen a la prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. Amén. Y no les faltará nada. Wow. Entonces, cuando uno está en un proceso, hermano, no tenta quitarlo el hermano del proceso, no deja en el proceso, nada más ore para que su fe no falte, porque seguramente le va a andar, te va a felicitar porque estás orando por la persona, y va a ver su desarrollo en la constancia. Y dice las Escrituras, y no le faltará nada. Entonces tenemos que quitar esta mentalidad mundana y secular, que los procesos nos va a traer mucha tristeza, que yo voy a estar deprimido y luego eso y aquilo otro. No, tenemos que nos alegrar cuando pasamos por las tribulaciones, Amén. por las circunstancias difíciles, porque es el propio Dios, nuestro Criador, que nos está desarrollando poquito por poquito. Felipe aquí, ahorita allá, y aquí vamos y vamos, siempre creciendo en el Señor. Por eso tenemos que nos alegrar y renovar nuestra mente con la palabra de Dios, porque es eso que nos nutre nuestro espíritu todos los días para cumplir con el propósito, crecer y ser transformados. Crecer duele y muchas veces tendremos que ser podados, pero tenemos que contribuir o tenemos que estar de acuerdo con estos procesos, porque podemos evitar estos procesos. Sí. Si yo estoy en medio de un proceso, una dificultad, un problema, y huyo o me cambio de congregación o me voy a otro lado, finalmente lo que iba a transformar mi vida no la va a transformar, y puedo cambiarme, puedo irme a otro lugar, pero mi vida no va a ser transformada, va a seguir siendo la misma. Y entonces estamos exponiéndonos pues al pecado, a la maldad y a la muerte espiritual.
y, y no me desarrollo, no crezco espiritualmente, no hay cambios en mi vida, no hay cambios en mi alma, y supongamos que me voy al cielo cuando muera, ¿qué voy a hacer en el cielo? Me voy a aburrir, porque en el cielo van a estar adorando al Señor y van a estar haciendo las cosas para las cuales se prepararon. Entonces, si yo no estoy preparado, si yo no estoy vestido para la boda, entonces pues me voy a aburrir y voy a desear, ¿no? Pues voy a pensar, en el mundo estaba yo mejor, me quiero regresar al mundo porque allá yo hacía esto, hacía aquello, y tenía una supuesta libertad de hacer y deshacer en la tierra. Entonces, ¿qué va a pasar con mi alma y con mi vida? Entonces, tenemos que ser transformados y estamos siendo preparados para que en su momento estemos en la presencia de Dios. Y completos y perfectos a través del Espíritu Santo, a través del poder de Dios. Así que no huyamos de los procesos, no les demos la vuelta, más bien afrontémoslos y crezcamos en el Señor. Amén. Amén. ¿Quiere agregar algo, pastora? Todo proceso es caminar hacia un fin. Dice Malaquías 3, versículo 2 y 3, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces estamos en un proceso de transformación, todos. Pero el fin es ser como Cristo. Amén. Entonces lo va a hacer el Espíritu Santo a través de su bendita palabra, a través de tener experiencias espirituales con Él. Pero si tú no conoces a Cristo, yo te invito a que con un corazón dócil y humilde tú puedas acercarte a Él. Porque indudablemente que hablamos de los creyentes, pero también los que aún no le conocen. Créeme que en medio de las crisis, de las pérdidas, del dolor y todo lo que estamos viviendo, ¿sabes? Puede ser una forma en la cual tú te acerques a Dios. Puede ser un momento en el cual tú lo conozcas, porque así llegamos nosotros en medio de una crisis en nuestro matrimonio. Y yo te animo y yo te invito, porque hay muchas puertas falsas. Muchos van hacia el ocultismo pidiendo ayuda a religiones de ocultismo como la Santa Muerte. Hoy hay un auge muy grande acerca de esta religión, pero créeme que esa es una puerta falsa que te va a llevar aún a más dolor, a más pérdidas, a más angustia y aún a perder la vida eterna. Muchos van por el camino de los vicios, de las drogas, muchos buscando una identidad en prácticas que son autodestructivas. Pero déjame decirte que tu vida es muy valiosa y lo que tú estás viviendo es una oportunidad para que tú toques a la puerta y Jesús pueda venir a tu corazón y tú puedas conocerle y pueda haber una transformación en tu vida. Sí se puede, claro que es real. Sí hay una nueva vida en Jesús. Sí hay un cambio en donde todo vuelve a hacerse de nuevo. Jesucristo no vino a anunciar una religión, Él vino a esta tierra para establecer su reino. Y su reino es un reino de amor, de justicia y de paz, verdaderamente, no solo cuando vayamos al cielo, sino aquí en la tierra. Pero esto es algo retador y desafiante
Y yo te animo, yo te invito a que busques al Señor, que puedas abrir tu corazón. Si tú nos estás escuchando, a veces oímos y nos parece tan difícil y tan imposible, pero ¿sabes qué? No. Esto es algo que requiere solamente un corazón humilde, un corazón que reconozca que necesita de Dios. Y creo que podemos animar también a las personas que están viendo que no te aísles, busca ayuda, busca obviamente primeramente al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a salir de todas esas situaciones en victoria. Agárrate del Espíritu Santo, que sea tu mejor amigo de verdad, que se vuelva lo más importante de tu día, porque es Él el que te va a ayudar a superar lo que estás atravesando y si es enfermedad, si es una cárcel de dolor, si es una opresión, si es ansiedad, si es depresión, es el Espíritu Santo el que te va a ayudar a salir de todo esto. Pero también yo te invito a que busques a alguien, obviamente alguien que te acerque más a Dios, alguien que te dé el buen consejo, el sabio consejo, alguien que pueda estar orando por ti. Yo obviamente a la Iglesia Generaciones México, que son los que yo creo que nos están viendo, busquen a los pastores, busquen de verdad entregar cuentas a los pastores. He escuchado como personas diciendo como de, es que no los queremos molestar, es que ya tienen mucho trabajo, pero muchas veces están en su casa peleando solos contra el enemigo. Y eso nos pasaba, yo creo que puedo decirlo, a Felipe y a mí al principio en nuestro matrimonio. Éramos él y yo contra el mundo, contra el enemigo, contra las huestes. Y si hay algo que nos ayudó mucho es buscar a nuestros pastores, es entregar cuentas, es ser transparente con nuestros pastores. Pastores, si tú estás luchando con algún vicio de pornografía, con algún vicio de masturbación, de relaciones sexuales fuera del matrimonio, no sé qué sea lo que puedas estar atravesando, yo te invito a que tú te acerques al pastor. Obviamente si eres hombre, acércate al pastor. Si eres mujer, acércate a la pastora. Si hay algo que estás atravesando en tu matrimonio, algo con tus hijos, inclusive con la pastora Jessica, recuerden que ella es psicóloga, entonces también eso es padrísimo, recibir el consejo de una persona que sea pastora y psicóloga también. ¿Por qué? Porque además de que vas a contar con sus oraciones, creo que vamos a poder contar con una guía muy buena para poder salir adelante, para poder obtener la victoria, para poder ver a Dios en medio del desierto, ver a Dios en medio de esas luchas y de esos problemas. No sé si quisieras agregar algo sobre eso. No, está bien. Pues el anhelo del Señor de la iglesia no es una religión, como dijo mi suegra, es que Jesús quiere cuidar de su familia, porque Él también es pastor y da pastores, apóstoles, mestre, evangelista, porque es bíblico congregar, porque yo busco a Dios aquí en mi casa. No, el corazón de Dios es que nosotros congregamos como familia de Cristo, porque cuando congregamos como familia de Cristo, estamos viendo, estamos orando, estamos abrazando, estamos en oración, estamos en coinonía, estamos aprendiendo la palabra juntos y somos la familia de Cristo. Entonces allá en los cielos también vamos a vivir con la familia de Cristo, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor también vivimos aquí en la iglesia, ¿no? Usted que es de otra comunidad, de otra iglesia, va en su iglesia, busca a Dios ahí. Si es de Generaciones México, aquí en Generaciones México, pero lo importante es congregar. No, Dios tiene un rebaño y el rebaño tienes que estar juntos caminando al paso que el pastor nos va haciendo caminar. Entonces, que no hay vergüenza en que oren por nosotros, ¿no? Porque luego pasa mucho eso, no sé, en diferentes iglesias que he ido, en Brasil, en Estados Unidos, como que si tú confiesas que estás luchando con algo, no sé por qué hay ese miedo como de que te vean menos espiritual o ay, ¿cómo eres pastor y luchas con pornografía? Y como que eso a mí me causó mucho conflicto, porque dije, bueno, somos humanos.
somos todavía carne. No somos, si fuéramos perfectos ya estaríamos en el cielo con el Señor, ya hubiéramos sido arrebatados, ¿no? Seríamos ángeles. Pero entonces yo te invito a que no tengas vergüenza, no tengas pena, sea lo que sea con lo que estás luchando, aunque sea, no, es chisme, no sé qué cosas pueden estar luchando, ¿verdad? Pero acérquense, obviamente, con líderes, con sus pastores, con sus autoridades, y tengan toda confianza de que van a recibir un sabio consejo de parte de Dios y vamos a poder ser ministrados, ¿verdad? Así que una oración que puedan hacer, pastores, para las personas que están atravesando procesos. Claro. Pues vamos a orar y te invito a que confíes en el Señor. Amén. Desecha el miedo, desecha la tristeza, que puedas sentir el ánimo del Espíritu Santo sobre tu vida y retomes fuerzas en tu problema, en tu necesidad, en tu proceso. Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros, algo grande, algo maravilloso. Dios es bueno, Dios es bueno y Él hace cosas grandiosas y maravillosas en nuestras vidas. Así que vamos a orar y deseamos lo mejor para todos y cada uno de ustedes. Padre bueno, Dios que estás en los cielos, Padre, clamamos, Señor, por tu presencia hermosa en la vida, Señor, de todos aquellos que estén pasando por algún problema, alguna necesidad. Padre, no somos indiferentes, Señor, a las necesidades de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Y creemos y sabemos, Señor, que tú siempre tienes una respuesta en tu palabra, Señor, en las circunstancias, en los hechos, en la familia, aún en la vida de nuestros pequeños, de nuestros niños. A veces tú tienes ahí una respuesta a lo que estamos sufriendo o estamos padeciendo. Así que bendecimos a todos aquellos que nos están mirando y deseamos lo mejor para ti, para tu vida, para tu familia, y que a pesar de lo que estés pasando, finalmente tú tendrás la recompensa de persistir y perseverar en la palabra de nuestro Dios. Deseamos lo mejor para todos y cada uno de ustedes, pero a veces es necesario pasar por circunstancias difíciles para aprender, para reconocer que hay un Dios vivo. Y normalmente en los desiertos es cuando miramos hacia arriba y entendemos y reconocemos que hay un Dios maravilloso y que la ayuda, el socorro viene de nuestro Señor. Dios. Amén. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Amén. Amém. Amém. Pois é isso, vamos chegando ao final de mais um podcast, pero queremos invitar, se tu tens um testemunho aí, o processo que tu passaste ou estás passando aí, se Deus te deu uma palavra, escribas aí nos comentários aí, aqui abajito de la página, deja su comentário aí, eu creio que muitas pessoas podem ler su testemunho e ser edificadas, assim como estamos sendo edificados neste momento, e graças por estar hasta el final aquí con nosotros. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes como fue para nosotros. Es un gusto podermos sentar aquí en la mesa. Creemos que estamos chegando a um tempo que a palavra de Deus nos está nutrindo cada vez mais e nos estamos preparando para a venida de nosso Senhor amado Jesucristo, a novia hermosa de nosso Senhor. Muitas graças. Queremos agradecer aos pastores. Graças, pastores. Graças a minha esposa por estarmos aqui. E aqui nos quedamos, nos terminamos. Nos vemos no próximo podcast. Que Deus te bendiga.